vivo. Estamos avisando a tus seguidores. Saludos. Caballero de la tarde entristecida, camina que te aguarda la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu... Saludos a los que se están conectando. Renata Castrillo, Jazz, PLS Botrox, Edmundo, ¿cómo estás, Edmundo? Saludos, Edmundo. Saludos a todos. Están diciendo dónde se están conectando, de qué país se conectan, dónde están. Josmer Sánchez, ¿cómo estás, Josmer? Bienvenido. ¿Dónde te conectas? Ya por ahí está el amigo de Helio Pimentel de Epsica. Ya vamos a comenzar. Sao Carabobo, oye, Venezuela. Bienvenido, Joshua. Cristian, bienvenido, Cristian. ¿Cómo está República Dominicana, Cristian? Con todo con todas las tormentas, la temporada de tormentas y huracanes. ¿Todo bien? Así es, arpa y maraca. Cuando vas al llano y entras al arco de San Juan de los Morros y esta música en la puerta, así es. De mi juventud. Bueno, listo. Bueno, chicos, ya por ahí está Exica esperando. Gracias a los que se están conectando. Intentaremos que el video quede grabado. El tema de hoy, seguridad contra incendios, ver más allá de lo evidente. Para eso invitamos a nuestro amigo Helio Pimentel de Venezuela, que ya vamos a aceptar aquí para compartir pantalla. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Hola Augusto. Ah, que te invite, Helio, pero tengo aquí... Es que aceptarla. Saludos, Noirailín, Carelis, saludos. Buenas noches, comandante Helio Pimentel. Saludos, saludos, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, aquí estaba haciendo una previa, Helio. Confieso que, bueno, hacer un live con Helio es muy agradable. Fue la primera persona con la que hice el live de la seguridad, ya hace, no sé, unos 3 meses, no sé. Después de allí, bueno, una cantidad de personas que han pasado por los live. Ya van, ¿qué? 13, 14 personas conectadas. Bueno, voy a presentar un poquito del tema para darle la palabra a Helio. No va a ser muy necesario que se presente, ustedes conocen a Helio, pero el tema que queremos tratar hoy es el tema de la seguridad contra incendios, ver más allá de lo evidente. Sé que muchos en los grupos después me respondían que era eso de ver más allá de lo evidente. Ya Helio le va a explicar por qué es esto de ver más allá de lo evidente. O hablaremos acerca de eso. Lo que hay es que desmitificar un poco que la seguridad contra incendios es un poco más allá de eso de simplemente tener el extintor. Hay muchos otros aspectos que seguro Helio podemos hablarlo acá, y para eso le invitamos a él, a Helio de Epsica, Venezuela. Y bueno, no te puedes salvar, Helio, por favor aquí preséntate ante nosotros, ante todas estas 14, 15 personas que te cuento, están de Dominicana, Chile, Perú, Colombia y no recuerdo los otros compañeros. Creo que está una amiga de Uruguay que siempre se conecta.
Y Muy están los buenas grillos noches. característicos de Helio. Así es. Aquí con el jardín se escuchan todos los grillos. En efecto, bueno, como diría nuestro amigo Alexander Uriseño, te faltó decir quién es Helio Pimentel. Bueno, y Alexander diría igual que yo, Helio es un loco, pan, el pimentón, como le llaman. En estos días me decían que por qué el pimentón, bueno, por mi apellido. Bueno, soy sargento mayor de Uruguay. bomberos. Sí, casualmente el que está diciendo de Uruguay, CEJOB, es José Guzmán, es colega de mi cuerpo de bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Estudié seguridad industrial y a eso me dedico de lleno. De hecho, como tú sabes, doy clases o di clases un tiempo en el Instituto Antonio José de Sucre, contigo incluso. Y precisamente una de las materias que me tocó bastante dar es la parte de prevención y control de incendios. Soy instructor de la Universidad de Texas en cursos para bomberos y en esta parte de emergencias y de instrucción bomberil me ha tocado dar cursos en diferentes países como en Argentina, Chile, Guatemala, bastante en México. Fui vicepresidente de la Asociación Venezolana de Higienistas Ocupacionales, excelente organización en la cual tuvimos oportunidad también de compartir un tiempo. Bueno, hace 11 años constituí mi empresa, Epsica, que está por acá. Tú has tenido oportunidad también de trabajar, de formar parte del equipo de colaboradores. Y bueno, me dedico de lleno al tema de seguridad y salud ocupacional. Actualmente también estoy en un programa de radio que se llama Voces de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los invito a verlos a través de la UMNG Radio. Son las siglas de Universidad Militar Nueva Granada. Buscan en Facebook UMNG Radio y está todos los lunes y los jueves a partir de las 6:30 de la noche, hora Colombia. Bueno, David, podríamos seguir hablando aquí muchas cosas de, como te digo, ya casi 20 años en los bomberos y cómo, bueno, siempre digo en primer lugar eso porque eso es lo que ha hecho que yo esté donde estoy y que me haya apasionado el mundo de la salud y de la seguridad y de la prevención y control de emergencias. Perfecto, Helio, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por querer hacer estas actividades. Hablábamos cuando estábamos coordinando con Helio del por qué hablar de este tema y creo que una de las posibles causas que puede haber es que ahorita todos estamos en nuestras casas, estamos, bueno, en este distanciamiento físico, en estas cuarentenas en todos los países, con las personas que frecuentemente estamos conversando, todos están en sus casas. Y en el caso de Caracas, de Venezuela, ellos ha hecho unos estudios recientemente de varios accidentes que han ocurrido con transporte de materiales peligrosos, de incendios. Entonces vimos la oportunidad de hablar acerca de este tema y referirlo sobre todo a lo que son condominios, edificios y casas, el área de lo que son incendios. Pero quería, Helio, comenzar con algo, porque sé que la gente siempre tiene esa confusión y quisiera que tú nos ampliaras sobre esto. A una vez siempre vemos que la seguridad contra incendio la confundimos con la protección contra incendio, ¿no? Entonces lo dejamos en el extintor, en el tener el sistema de detección y listo. Y si lo vemos desde nuestras casas, lo vemos igual. Oye, tengo que tener un extintor en la cocina, tengo que tener una Coca-Cola para batirla, tengo que tener, qué sé yo. ¿Tú pudiésemos aclararlo o ampliar esto? ¿Qué es realmente la seguridad contra incendio? Bueno, en primer lugar quiero saludar al doctor Neomar Balsa, también del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, gran amigo, cirujano de la mano. Y por aquí JHASR, Hars, nos dice, tuve oportunidad de escuchar ayer y muy buenos, Celio. Gracias por sus excelentes comentarios. Y fíjese, o fíjate, David, sería muy difícil hablar solo de la diferencia entre prevención, protección y control de incendios, que quizás son tres ramas muy relacionadas, pero muy diferentes, sin hablar de lo que siempre nos gusta hablar desde Épsica. De hecho, tú sabes que Eduardo es especialista en la parte de gestión de riesgo y precisamente la gestión de riesgo se centra en no solo responder al momento que ocurre el evento, sino entender primero que puede existir una amenaza. En este caso estamos hablando de la amenaza de incendio, de estructura en un edificio o algo por el estilo. Dos, que pueden haber vulnerabilidades y que esas vulnerabilidades van a depender precisamente de la edificación, de la gente, de las instalaciones que existan, de esa protección contra incendio que pueda haber. Y una vez que identificamos esa amenaza y esa vulnerabilidad, eso es lo que nos va a dar el riesgo. El riesgo, en este caso, de incendio.
que incluso, como tú bien sabes, existe un método internacional llamado MESERI, que es el método simplificado de evaluación de riesgo de incendios. Pero fíjate que la protección contra incendios se va a limitar, como su nombre lo dice, únicamente a proteger cuando el incendio ocurre. En cambio, seguridad contra incendios nos va a hablar desde un aspecto más amplio, donde seguridad contra incendios va a involucrar, por ejemplo, la conducta de la gente, la actitud de la gente, lo que la gente tenga, si almacenamos o no. De hecho, por ejemplo, en uno de los incendios recientes se mencionó la posibilidad de que la gente estuviera almacenando combustible de manera, vamos a llamarla clandestina, pero bueno, almacenando líquidos combustibles. Eso sería, digamos, un potencial, digamos que material o algún peligro adicional que estamos sumando y que yo puedo tener las protecciones contra incendio, por ejemplo, los extintores, como tú bien decías, pero como no hice una adecuada seguridad contra incendios, que en este caso es no tener almacenados líquidos combustibles, estoy potenciando un riesgo. Eso básicamente sería la diferencia entre únicamente hablar de protección y hablar de seguridad contra incendios. Sí. Elio, se te está viendo un poquito pixelado, pero no sé si es el teléfono o algo. Se te escucha bien, pero la imagen está totalmente distorsionada. No sé si puedes verificar algo allí para el video. Vamos a probar con los ahora datos sí. del teléfono. Ah, bueno, entonces es mejor los datos del teléfono que... Perfecto, ahora la imagen está perfecta. Ok, perfecto. Cambió perfectamente. Entonces, bueno, valga la cuña, tengo que agradecerle a Digitel. Mira, Elio, te comentaba porque nosotros hace poco que tuvimos unos cursos bueno, no de protección contra incendios, pero sí hablamos en las partes de planes de emergencia y hablamos sobre las 3A, ¿no? Que era lo de, en la seguridad contra incendios se habla de las 3A, que es la atención, actitud y acción. Y a mí me gusta utilizar este método de las 3A en específico porque creo que calza muy bien en nuestras casas y en todas partes, ¿no? Que es eso de la atención, la actitud y la acción. Pero me gustaría que tú nos explicaras, si no te vas, porque te fuiste. Te estoy oyendo, pero creo que me estoy viendo casi tan negro como tú, entonces quise acercar un poco a las Sí. luces, a ver si se veía No, mejor. mira, yo tengo aquí la luz de la tengo aquí. Ajá, entonces, ¿qué me estabas comentando? El tema de las 3A, Bueno, actitud. sí, de las 3A, de la seguridad contra incendio, de la atención, actitud y acción. Y sobre todo referidas a esto de la gente que vive en un edificio, en una casa, lo que nos están viendo, sé que están conectados, por ahí está Karina, están varios conectados. ¿Cómo aplicaría esto de las 3A en la seguridad contra incendio en nuestras casas, en los edificios? Y ahora que estamos, sobre todo, que ya vamos a hablar de eso, confinados en nuestros hogares. Bueno, yo soy malo con los acrónimos, así que me vas a tener que ir diciendo, atención, fíjate. Atención. Hay un tema con respecto a eso precisamente, y de hecho hay una metodología que posiblemente tú conoces que se llama análisis modal de fallos, ANFE, y una de las cosas que se toma en cuenta en ese ANFE es la detección. Si nosotros no estamos atentos, a lo mejor no podemos darnos cuenta de que hay una desviación o que hay un incumplimiento de norma o que hay, vamos a llevarlo a los términos sencillos para que la gente que nos está viendo desde sus casas Exacto. en condominios y que no maneja la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo no me di cuenta que mi hijo conectó de manera inadecuada algún artefacto eléctrico. O como me ocurrió una vez en un incendio en Santa Mónica, que era un muchacho, una persona joven, que almacenó unos artefactos pirotécnicos, unos fuegos artificiales, cohetes o como lo llamen en cada uno de los países, en la parte de arriba de su closet. Y a mí me daba mucha risa, David, porque, y bueno, esto lo cuento como anécdota, el muchacho le echaba la culpa a la mamá porque la mamá jurungando o buscando, quién sabe qué, sacó esa caja, que era una caja de zapatos y estaba en la parte de arriba del closet y se cayó esa cantidad de fuegos artificiales. Nosotros logramos determinar que la ignición comenzó porque había una piedra, yo no me acuerdo cómo se llama esa piedra, pero tú seguramente sí, porque eres más de esa época, que era una piedra que estaba como forrada en pólvora y la lanzábamos por el piso y eso iba explotando. Bueno, esa piedra fue la que por impacto hizo la ignición. De manera que tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones. Esto sería un ejemplo de muchísimos más. O sea, el que hablamos de el líquido inflamable en alguna
estacionamiento, y que de hecho con el nuevo esquema de líquidos, de venta de combustible, de gasolina que hay en Venezuela, es posible, como existe un precio preferencial y una limitación de combustible a 120 litros mensuales a un precio, vamos a decirle, económico, y por encima de eso, entonces otros precios internacionales, es posible que se incremente el almacenamiento de líquidos inflamables en los hogares, en los edificios. Por eso, bueno, esta sería la primera A, la atención. ¿Cuál es la segunda A? La aptitud. Ok, la actitud, bueno, precisamente entonces va a ser cómo tomamos medidas de acción referente a eso. Te voy a contar otro cuento, otra anécdota. Recientemente se incendió un edificio en Los Amanes, aquí en Caracas. Ese edificio de una zona residencial, de una zona de clase media, donde además hay cierto poder adquisitivo entre los vecinos, sin embargo, no contaba con rociadores en los estacionamientos, y ahí fue donde inició el incendio. Corrió un cuento, un bulo, que en realidad no fue real, de que supuestamente estaban almacenando líquidos inflamables. Sin embargo, en las cámaras de seguridad se logró evidenciar que fue por un cortocircuito. Ahora bien, una vez que ocurrió el evento, estábamos en plena pandemia, en plena cuarentena, ellos nos contrataron a nosotros para que asesoráramos sobre la restitución, la limpieza y este tipo de cosas post incendio. Y bueno, de verdad que voy a ser muy respetuoso, quizás no conozco bien cómo fueron las condiciones, pero para hacer el desembolso, para pagarle a un electricista, para que restituyera el servicio eléctrico, sí fueron muy expeditos y sí, digamos que lo contrataron, porque entiendo pues la necesidad de tener el fluido eléctrico, de tener la electricidad. Claro. Pero mi equipo, estuvimos 3 especialistas, vamos a excluirme a mí, pero los otros 2 vamos a decir que de talla internacional, instructores con gran trayectoria y con mucha experiencia, estuvimos ahí 2, 3 horas esperando siquiera que nos atendieron y no hubo ningún tipo de contratación ni nada por el estilo. Y realmente nosotros no estábamos cobrando ni la 10ª parte de lo que se estaba cobrando por la restitución del servicio eléctrico. Hay otro caso, y tú conoces, tenemos una gran amiga en un edificio que se incendió en Palo Verde, y ella, y con mucho cariño y con mucha pasión, y ella que además es del mundo de la prevención, me pedía material de información, y yo con gusto se lo envié de manera gratuita, pero le planteaba la posibilidad de dar una charla, un taller para los vecinos, y no, mira, eso es dinero, eso es costoso. Entonces, comúnmente, y no es solo de Venezuela, es algo de verdad muy latinoamericano, sí entendemos como importancia el tener electricidad, el tener música, el tener agua, el tener quizás mis necesidades básicas satisfechas, pero no veo la prevención. Y no veo que esa es una inversión en vez de un costo. Lo que tú hablabas de protección, o sea, muchas veces no consideramos invertir en unos extintores, en unos sistemas fijos de extinción como rociadores, en unas mangueras, en tener agua y cosas por el estilo. Entonces la actitud es el llamado real, como dirían en seguridad biológica, el llamado a la acción de Bond, el call to action, el llamado a la acción es realmente hacer. Ocurrió el incendio, bueno, ¿qué vamos a hacer para que ese incendio no se repita? Incluso en el edificio donde vive el director de EPSICA, Eduardo, hubo un conato de incendio en un ascensor, y él fue el que lo apagó. Me decía que a punta de tobitos de agua, como pudo, los vecinos estaban en shock. Ajá. ¿Qué hace la gente después de eso? Llama al técnico, lo arreglaron y Claro. listo. No hay trascendencia. La actitud entonces es que realmente se tomen medidas de acción para lograr un cambio. ¿Cuál es la otra? La acción. Bueno, precisamente entonces como hablamos. Primero, Hacer las atención, cosas. darnos cuenta de que existe el peligro, el riesgo, la amenaza. Luego la atención, la actitud, pues ser proactivos hacia esa acción, que es precisamente lo que ya les acabo de comentar. Perfecto, Elio. Ahora, fíjate, Elio, yo quería ponerte este ejemplo, ¿no? Para ilustrarlo un poco. Teniendo en cuenta la fórmula de riesgo la más sencilla, ¿no? Que el riesgo es la probabilidad por consecuencia, sin entrar en mucho tecnicismo para que la gente nos entienda, ¿no? Y que si hay un nivel de riesgo de incendio, que alguien lo evaluó, si lo evaluamos y es alto, ese riesgo es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Entonces eso quiere decir que para disminuir ese nivel yo debería bajar las probabilidades o bajar las consecuencias. Generalmente, el riesgo es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Entonces eso quiere decir que para disminuir ese nivel yo debería bajar las probabilidades o bajar las consecuencias. Generalmente, el riesgo es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Generalmente,
intentamos en seguridad conducente bajar las consecuencias con elementos de protección, pero las probabilidades con otro tipo de elementos de prevención. ¿Qué elementos de prevención o qué aspectos de prevención se les puede indicar ahorita a la gente que deben hacer, que está en su casa, está en el edificio, donde sea, en estos momentos? ¿Y por qué precisamente en estos momentos que están todos en las casas? ¿Cuáles serían esos aspectos desde el punto de vista de probabilidad que podamos bajar el riesgo de incendio Sí, de hecho, fíjate o que, disminuir? y esto no es un estudio científico ni estoy dando una postura oficial, pero con respecto a lo que ocurrió en la residencia Los Tulipanes en Los Amanes, que comenzó por un tema eléctrico, a mí se me ocurría que incluso puede estar relacionado con algo que tú estás diciendo. Normalmente la edificación tiene algo que se llama la carga ocupacional, que es la cantidad de gente que simultáneamente está utilizando dispositivos, aparatos, etcétera. Cuando estamos en situación normal, la gente sale a sus trabajos, sale a sus oficinas, viaja y esa carga ocupacional de la demanda eléctrica disminuye. Ahorita todos estamos más bien queriendo hacer las recetas que vimos en Gourmet Channel y entonces utilizando el horno eléctrico, la cocina, como estamos en la casa tenemos el televisor prendido viendo el Netflix, el hijo que normalmente está en la escuela está igual jugando con un Xbox, es decir, es posible que ahorita tengamos un tema con sobrecargas eléctricas. Desde el punto de vista de prevención, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Lo primero, como te decía, identificar el peligro, identificar que existe realmente una amenaza. De hecho, acabas de dar en el clavo. El riesgo de incendio, muchas veces la gente no lo ve como algo potencial, porque quizás no ocurre con frecuencia. Porque parece contradictorio decir que quizás la probabilidad es relativamente baja. En 2 meses, mes y medio en Caracas ha habido más de 10 incendios de estructura de importancia, incluido algunas instalaciones del Estado como CanTV, que es la compañía anónima telefónica de Venezuela, que es una empresa del Estado, en Valencia y en Chacao, aquí en Caracas, como unas instalaciones del Centro Nacional Electoral en Fila de Mariche, la residencia de Los Tulipanes, la residencia de Cebucán, ambos en sótanos y con pérdida de 10 a 30 vehículos. En función de eso, entonces, tenemos que quizás parece que los incendios son poco probables que ocurran, pero cuando ocurren pueden ser devastadores. Es decir, las consecuencias van a ser muy altas. Por eso es que el riesgo de incendio suele ser alto. Incluso en Palo Verde, creo que falleció una persona. O sea, falleció una persona, no estoy seguro si dos, en el edificio donde vive nuestra amiga Navy. En función de eso, para hacer prevención, por ejemplo, muchas veces diríamos, bueno, hicimos el esfuerzo en instalar un circuito cerrado de televisión porque tenemos la inseguridad como algo latente. Pero ¿cuántas veces decimos, bueno, vamos a instalar un sistema de rociadores en ese estacionamiento para que a la hora de que se incendie un carro o una moto se apague y se confine y sea controlado rápidamente? Desde el punto de vista de prevención son múltiples las acciones. Por ejemplo, limitar el almacenamiento de combustibles. Recordemos que el combustible puede ser sólido, madera, papel, telas, cartón. Estas cosas van a ayudar a que el incendio se mantenga y se propague. Sobre todo los combustibles clase B, es decir, líquidos inflamables y gasolina, cauchos o neumáticos, llantas, como lo llamen en cada uno de sus países, gasolina, gasoil, aceite, plásticos. Estos son el tipo de cosas que más van a afectar. De hecho, David, te cuento que tanto en el de Los Amanes como en el de Cebucán hubo un comentario de que supuestamente estaban almacenando líquidos inflamables. Ya te dije que el de Los Amanes, descartado. En el de Cebucán no tengo información certera, pero le pregunté a respondedores de emergencia que fueron al evento y me decían, bueno, lo que pasa es que había demasiado calor y hubo algunas explosiones. David, por cada carro hay 5 cauchos o neumáticos, hay 20, 30 litros de gasolina, hay mucha goma espuma, PVC, es decir, muchos materiales combustibles por un carro. Ahí se incendiaron aproximadamente 30 carros en un sótano, que es un espacio confinado. Wow. Entonces, imagínate, de hecho, y conversaba con mi hermano en estos días que veía la actuación de los bomberos en Estados Unidos, él vive en Florida, y la mayoría de los carros, una vez que el carro se prende, mira, no hay quien lo apague, a menos que tengas los mejores equipos y las mejores técnicas. Por aquí, Meneza nos está diciendo, caso Venezuela, en mi parecer, lo que es invertir en ambiente y seguridad industrial es demasiado bajo. Y ahora más. Sí, bueno, tenemos un tema que muchas veces las empresas invierten poco y las organizaciones invierten poco.
No sé, David, si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta Sí, de tu audiencia. sí, bueno, por acá no leo hasta ahora, luego son los comentarios, el caso de invertir. Quería hablarte de algo en particular, Eli, porque siempre cuando hablamos de la prevención, y estamos hablando ahorita de disminuir la probabilidad, siempre hablamos de las acciones individuales, ¿no? La persona que no almacena en su casa, no haga nada. Pero a mí me gusta también hablar un poco de la prevención social. Si yo vivo en un edificio, yo no puedo pretender estar confinado y protegerme yo solo, porque si se incendia el departamento al lado, al de arriba o al de abajo, me va a afectar. Entonces, necesariamente yo debo coordinar acciones desde el punto de vista, no sé, yo le digo social, pero de prevención colectiva, para que la gente pueda, para que podamos todos, los que vivimos en un edificio, en un apartamento, o como se llamen en cada uno de sus países, tener algún tipo de protección y esas probabilidades disminuirlas. ¿Qué puede hacer la gente, Helio, que nos está escuchando ahorita y que le dio clic y dijo, bueno, yo voy a hablar con la Junta de Condominio sobre este tema? ¿Qué debería hacer? ¿Por dónde debería comenzar? Bueno, quería saludar a Iván Raskin de mi cuerpo de bomberos que se está conectando. Y fíjate que eso que tú dices es sumamente importante, porque en efecto, en reuniones que he tenido con el Comité Normalizador de Fondo Norma, que es un ente normalizador aquí en Venezuela, al cual pertenezco al Comité Técnico de Asuntos Bomberiles, ellos hacían mucho hincapié, bueno, personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, que tiene mucha experiencia en la parte de inspecciones y de atención de este tipo de eventos. Ellos hacían mucho hincapié, por ejemplo, en sitios comerciales, en edificaciones que pueden ser un centro comercial o un edificio que a lo mejor es residencial, pero en la parte de abajo y en algunas zonas tiene ciertos locales comerciales. Y hablaban de la importancia de hacer la inspección de cada uno de esos locales y hacer la inspección total. Porque como tú bien dices, hay un famoso dicho que dice que cuando veas las bardas del vecino arder, pon las tuyas en remojo. Exactamente lo mismo. Desde el punto de vista individual, todos en su casa pueden tener su extintor, pueden llamar a un técnico electricista, un ingeniero electricista que le haga un estudio de cargas, que le repare y le ponga su tablero al pelo, y podemos tener nuestras protecciones, nuestras regletas con fusible, no almacenar líquidos inflamables, etcétera. Pero cuando el vecino sí lo hace, o cuando en el sótano de mi casa, en el maletero, en el estacionamiento, un vecino sí lo hace, o cuando la junta de condominios no le ha hecho el mantenimiento al ascensor, ahí empieza un tema complejísimo, y que es el fenómeno social de los condominios, en el cual, bueno, yo tengo la dicha de vivir en un anexo de una casa, en el cual eventualmente mi condominio fue con mis padres, con mis hermanos, y aún así a veces se hacía complejo. En la actualidad tengo un grupo de WhatsApp de toda la cuadra, de todos los vecinos, y a veces hay unas discusiones, es difícil llegar a consensos. Mira, es un reto bien grande. Sin embargo, y bueno, los que saben del tema de los procesos y de los fenómenos sociales, cuando tú quieres implementar un cambio, cuando tú quieres culturizar, dar a conocer, crear conciencia, tienes que primero informar a la gente. O sea, la gente tiene que entender que existe un potencial peligro. Aunque parezca quizás evidente, hay gente que no entiende el peligro potencial que puede representar un tambor de gasolina, un bidón de gasolina, un envase de gasolina o recipiente de gasolina ahí de manera inadecuada. La gente no tiene por qué saber cómo son las instalaciones eléctricas más adecuadas, etcétera. Entonces, primero hay que informar a la comunidad por medio de charlas, talleres, juntas, reuniones, etcétera. Segundo, hay que involucrar a la comunidad. Es decir, para que la comunidad realmente participe, tiene que estar involucrada. La gente tiene que dar su opinión, se le tiene que escuchar, se tiene que ver cuáles son las propuestas de cada uno, cuáles son sus medios socioeconómicos, etcétera. Y por último, entonces, implementar. Lo primero es informar, lo segundo es involucrar y lo tercero es implementar. Esas son las 3 I que más o menos podemos manejar en las comunidades para poder hacer esta gestión del riesgo hacia los cambios y los procesos en el tema de las comunidades. Por aquí JHASR nos dice, Helio, el caso de qué tipo de extintor es ideal en el hogar. Bueno, aprovecho para invitarlos a un foro chat de prevención y control de incendios que estamos dando desde EPSICA. David participó en una de las ediciones. Bueno, como ya muchos saben, tenemos el reto EPSIC en el cual formamos a más de 300 personas en diferentes áreas. Luego de eso creamos un foro chat. El primero se llenó, pero el segundo, bueno, no tuvo una masiva participación. Lo tenemos ahí en stand-by y estamos esperando que la gente se conecte, se agreguen, se sumen, métense a la página web de epsica.com. Ahí vamos a responder todas esas preguntas. Sin embargo, no lo voy a dejar con la duda.
recuerden que los extintores más versátiles son los de polvo químico seco, porque nos sirven para fuegos clase A de materiales combustibles sólidos, para fuegos clase B de líquidos inflamables y para fuegos clase C de electricidad. Estos son los más versátiles, entonces lo más adecuado es tener uno de polvo químico seco. Por acá había otro comentario o pregunta, dicen, bueno, el mismo, Hazard, hoy en día es de suma importancia que se haga gestión social y ambiental. Involucrar las comunidades, las alcaldías sería ideal. Para eso hacemos lo mismo en la segunda buena actitud. Ese es. Por aquí Ben Quintero, nuestro amigo Ben Quintero, gran especialista en la parte sísmica, dice que la clave es educar. De hecho, si hay alguien en este chat, en este momento, que tiene experiencia con las comunidades, es Ben. Así que bueno, excelente comentario, Ben. De verdad que persona que tiene muchísima experiencia trabajando la parte sísmica con las comunidades. Druson nos dice, amigo, ya va que se me fue. Amigo, lamentablemente tienen que ocurrir los hechos. Sí, bueno, no pude terminar de leer, pero dice que lamentablemente a veces tienen que ocurrir los hechos para que la gente tome conciencia. Sí. Pero como les digo, y de verdad soy muy respetuoso con esa gente, pero la gente del incendio de Palo Verde, donde murió una persona, se le pasó la información del forochat y nadie se inscribió. Los del condominio de los Tulipanes, en los Amanes, que también perdieron una gran cantidad de vehículos. Tampoco tuvimos gente inscrita en el foro chat. Nosotros desde EPSICA todo el tiempo estamos yendo a entrevistas en diferentes canales de televisión, estamos dando charlas, haciendo videos gratuitos. Y de verdad, cuando ocurre un sismo, David, es increíble la cantidad de gente que nos llama de condominios y les decimos, gratis, vamos para allá, les dictamos la charla y luego que se enfría la cosa, nunca nos llaman, nunca pasa nada. Por eso es que, bueno, yo he optado por la opción de que ahora cobro. Ahora cobramos las actividades que antes hacíamos gratuitas, a ver si es que la gente piensa que son malas por ser gratuitas, pero mira, ahora tenemos que cobrar, pana, para ver si así la gente se inscribe, pues. Claro. Bueno, creo que ahí hemos tocado la parte de la atención, de la actitud de la gente, que tiene mucho que ver la actitud y de lo que es el llamado a la acción, ¿no? De hacer las cosas. Entonces también hablamos de las partes individuales, la gente en su casa, lo individual que puede hacer, y desde el punto de vista también colectivo y social, es ese llamado a la conciencia. Pero hay otro punto que es un punto de una pregunta que nos hicieron, porque la gente también hace muchas preguntas en los grupos de WhatsApp. Y generalmente son personas de seguridad que hacen preguntas que le hacen sus hijos. Y eso me pareció a mí interesante. Luego te va a pasar las conversaciones. Pero es a los más pequeños de la casa, a los que están allí. Se les puede inculcar al más pequeño de la casa seguridad contra incendios. Totalmente. De hecho, bueno, y te cuento una anécdota de mi infancia. Mi papá era mecánico automotriz y ningún estudio de tercero o cuarto nivel en temas de seguridad ni nada por el estilo. Pero él desde siempre nos decía, David, y él cuando cerraba en la noche las puertas de la casa, apagaba las luces, todo eso, él siempre nos hacía mucho énfasis en que no dejáramos sillas atravesadas en el pasillo. Y uno, bueno, ¿por qué? Bueno, porque si por algo te toca salir corriendo, esos eran sus términos quizás, quizás no hablaba de gestión de riesgo, no hablaba de vías de escape, pero él te decía, si por algo nos toca salir corriendo, nos vamos a tropezar. Y mi mamá igual, desde muy niños, nos enseñó a que cuando cocinábamos, el mango del sartén, el asa de una olla, no lo dejáramos hacia afuera, sino que lo pusiéramos hacia adentro para evitar tropezar. De manera que desde el hogar es muchísimo lo que se puede hacer. Es importante también mencionar la escuela. La escuela tiene un papel fundamental en formar en gestión de riesgo, en prevención. Pero de hecho, yo les recomiendo que se metan en la página web de la NFPA. N como Nicaragua, F como Francia, P como Protección y A como América, que son las siglas de National Fire Protection Association. Perdónenme por mi mal inglés, como dice el comercial. La NFPA tiene una opción, si ustedes buscan NFA Kids o NFPA Niños, tiene unos dibujos precisamente para niños, de estos dibujitos que son con las líneas en negro y los... Creo que te quedaste. Vamos a esperar a ver si vuelve la señal con Helio. ¿Volviste?
Ajá. Ajá, bueno, entonces estos dibujos de la NFPA son precisamente de prevención de incendios, le explican a los niños de la importancia de no jugar con cerillos o fósforos, del tema de la protección eléctrica y todo eso. De manera que sí se le puede inculcar seguridad contra incendios a los niños. Bueno, el Por aquí colega Francisco dice que, Mendoza nos está hablando, por aquí escucha Andrés de Not More Fires. Fíjate, David, y qué atinado lo que Francisco nos está diciendo con respecto a tu pregunta, que el proyecto de Not More Fires fueron unos chamos de entre 9 y 12 años quienes, como proyecto de grado para graduarse de primaria en un colegio privado de aquí de Caracas, ellos tuvieron la idea de hacer una iniciativa que se llama Not More Fires o No Más Fuegos en español. Y es un Instagram el cual les recomiendo seguir, que es precisamente como dice ahí, Not More Fires o No Más Fuegos, con un símbolo más, donde hay campañas de concientización e información con el tema de prevención y control de incendios. Así que ese es un caso de éxito, un muy buen ejemplo de cómo los niños pueden trabajar en prevención. Incluso, ¿por qué no hacer una iniciativa? Y tú que estás mucho en el mundo transmedia y que andamos ahora con el tema del TikTok de GDO Internacional, el de EPSICA, los invito a que se metan en nuestros TikTok, que esto es algo de los centennials, de los jóvenes, de los chamos, que el reto no sea estar bailando, meneando la cadera y mostrando a lo mejor la carne de una chica con un cuerpo espectacular, sino que el reto sea, bueno, quién se aprende más rápido los tipos de fuego o quién con un extintor haciendo una práctica apaga más rápido el fuego en una práctica controlada, cosas por el estilo. Sí se puede. perfecto. Bueno, Elio, también no quería dejar pasar la oportunidad para también comentar sobre el área de seguridad contra incendios, sobre lo que son las nuevas tecnologías. Sé que tú has sido pionero también en la parte de las capacitaciones en realidad virtual, aumentada, todo esto, pero quería que nos comentaras un poco, porque ahora con todo esto de que las reuniones de las personas para capacitaciones van a estar limitadas y que de repente esas capacitaciones que uno la vea muy presencial, el sentir el fuego, el apagar un conato con un extintor, ya seguramente frecuentemente no lo vamos a ver, pero hay otras opciones en tecnología. Es que nos hablaras un poco de eso. Claro, de hecho, por ejemplo, una de las ventajas de la tecnología, y el jueves vamos a estar hablando en el programa Voces de la Seguridad y Salud en el Trabajo, precisamente de transformación digital relacionada al COVID-19. Recuerden que el programa sale el jueves a las 6:30 hora Colombia por UMNG Radio y de la transformación digital y todo lo que es la cuarta revolución industrial, tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual, tecnologías inmersivas. Precisamente podemos utilizar estrategias de gamificación, juegos, aplicaciones para que la gente aprenda a utilizar un extintor, a hacer prevención de incendios, a los temas de diferentes tipos de clases de fuego, etcétera. No tengo aquí lo que se llama el marcador, pero fíjate que casualmente aquí tengo la tableta y aquí tengo la aplicación que desarrollamos desde EPSICA en conjunto con Quimeramente. Quimeramente.com, métanse ahí, hacen unas aplicaciones, desarrollo de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Bueno, siempre me gusta explicar la diferencia, David, porque todavía tenemos poca alfabetización tecnológica y recordar que en realidad virtual es cuando me pongo un visor y hacia donde yo miro estoy sumergido y además me pongo unos audífonos y estoy inmerso en un mundo completamente virtual. Por ejemplo, yo podría simular con un diseño de la cocina de mi casa que hay un fuego allí. Eso con realidad virtual. En el caso de la realidad aumentada, sigo viendo el fondo, pero con alguna información adicional. Como te digo, no tengo aquí el marcador, pero fíjense que se sigue viendo lo que está de fondo, que en este caso es el pendón de EPSICA, pero hay una información adicional. ¿Cuál es la información adicional? Un extintor, ¿no? Con un logo. No, en este caso, Te quedaste un poquito colgado. ok, esto que está acá, esta información que vemos acá, esta imagen, es precisamente la manilla del extintor. Y si yo tuviera acá, no estaba preparado para esto, como dicen las mises, pero podemos hacer un live precisamente donde hagamos una demostración de cómo funciona esta aplicación. Si yo tuviera aquí una etiqueta o un diseño, un logo que tenemos previsto para esta aplicación, se vería la llama. Y con la llama voy además a escuchar, ahí puedes escuchar el fuego, Sí. ¿ok? Y además
yo puedo aplicar aquí el extintor. Y fíjate que se va a ver, en este caso es un extintor de CO2, se va a ver como la neblina o la nube de ese extintor de CO2 e incluso se escucha. Y una vez que logro extinguir el fuego, se apaga el sonido. Esta es una de las aplicaciones que tenemos. La otra es para enseñar a los jóvenes, precisamente a los niños, las señales de tránsito por un tema de seguridad vial. De manera que el uso. Aquí nos dicen, un gusto saludar y saber de Helio, lástima el internet no ayude. Saludos Ángel Moreno, de ACLS. Ok, saludos Hace a como un Ángel. mes el ascensor de mi edificio se incendió, afortunadamente se logró apagar rápido sin llegar a mayores, pero aún no se ha hecho mantenimiento a los extintores. Dice Olivia Rizo. Ok, precisamente ese caso de Olivia Rizzo, fíjate lo que estamos hablando, los extintores son, digamos que la parte de arriba del iceberg, la punta del iceberg. Te ves de Definitivamente nuevo pixelado, Helio. De nuevo te perdón, ves pixelado. con la señal. Pero fíjate lo que te decía, David, el tema del extintor es necesario que el extintor se le haga mantenimiento, que funcione, que sirvan, que estén operativos, pero eso es, y voy a poner un ejemplo quizás bien gráfico, como la pareja de jóvenes que se excedió de tragos, salió de la discoteca y se fueron a tener relaciones sexuales y la tuvieron sin protección. Y al día siguiente el chico va a la farmacia y compra la famosa pastilla de Postinor o del día siguiente y la chica se la toma. Eso es una medida, digamos que desesperada, reactiva, el uso del extintor. ¿Qué sería lo ideal? Que el ascensor, el elevador, tenga su mantenimiento y evitemos que el fuego o que el incendio ocurra. De hecho, en el caso de la residencia donde vive nuestra amiga Olivia, quien es excelente abogada laboralista, aparentemente lo que ocurrió es que el ventilador extractor del ascensor se prendió, se incendió. Y eso posiblemente fue por falta de mantenimiento, por exceso de uso, porque no se limpió, porque tenía grasa, porque no era el adecuado. Es decir, hay una gran cantidad de posibles factores. De manera que el mensaje es que sí, el extintor tiene que existir, pero es mejor que evitemos el incendio, lo que hablamos hace rato. Es importante hacer protección contra incendios, pero además que hagamos una seguridad integral contra incendios. Perfecto, Helio. Bueno, llegamos ya a ese punto, ¿no? Al punto de la protección contra incendios. Siempre la gente tiene curiosidad, pero es lo que más le llama la atención de los extintores, pero hay que saber que hay toda una estrategia detrás de lo que es el uso del extintor en un sitio, en nuestras casas. Tiene que haber toda una estrategia preventiva. Mira, Helio, ya estamos sobre los 40 minutos. Era recordar estas actividades que tú tienes sobre el foro chat, que nos indiques bien, que nos des bien las coordenadas, cómo la gente se puede comunicar contigo, dónde se pueden inscribir, cuándo va a ser, dónde va a ser, las fechas, todo, para que puedan entonces inscribirse. Ya que ustedes están viendo todo esto, pueden inscribirse. Sé que Helio siempre tiene una oferta gratuita, tiene con bajos costos y que no podemos desaprovechar la oportunidad de compartir, y no es porque él esté aquí, pero con una persona con muchísimos conocimientos y con estrategias didácticas innovadoras. Entonces, díganos, Helio, ¿por Muy dónde bien, te localizan? gracias David y sobre todo a tu organización, a GDO Internacional, por esta gran invitación y por la gran iniciativa del Live de la Seguridad. Bueno, yo soy Helio Pimentel y represento la organización EPSICA, como ven acá. EPSICA es E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y CA como compañía anónima. Estamos como EPSICA en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, canales de Instagram, grupos de WhatsApp, entonces no tienen excusa, simplemente busquen EPSICA y por ahí nos pueden contactar, siempre estamos dispuestos a responder por el WhatsApp, cualquier pregunta, a veces, bueno, nos demoramos en responder o respondemos, pareciera que un poco escueto o rápido por las ocupaciones que tenemos, ahora retomé mis guardias regulares en el cuerpo de bomberos, pero búsquenos ahí por EPSICA, próximamente estaremos publicando la nueva fecha del foro chat. De hecho, normalmente cuando tenemos este tipo de eventos, te metes en la página web de epsica.com y te sale una ventana emergente de esas tipo pop-up con la información ahí. Si no, igualito, cierras esa y bajas y tenemos una sección de novedades donde también estamos informando todo eso. Ahora además tenemos un canal de Instagram, lo pueden conseguir como Epsica.
ese canal de Instagram, no, perdón, de Telegram. En ese canal de Telegram quisimos hacer algo, como tú dices, diferente, innovador, no existía. Así como, por lo menos en Venezuela, existe el RDN o Resumen Digital de Noticias, que es una cadena que pasa en todas las mañanas con titulares, con información de interés, con una frasecita bueno, una frase quizás motivacional, un tip de ortografía, algo por el estilo. Desde EPSI que estamos haciendo todos los días a las 7 de la mañana en el canal de Telegram, enviamos un resumen digital de noticias. Ahí también ponemos la información. Recientemente hicimos en nuestro canal de YouTube un análisis de un caso de una gandola, de una cisterna de gas que se volcó aquí en Venezuela y fugó. Vamos a hacer la segunda edición del video. El video ha sido muy comentado, tiene más de 500 vistas. Muchos colegas bomberos nos han pedido una segunda edición. Vamos a hacer una segunda edición donde vamos a hablar un poco más de qué hacer en el caso del evento desde el punto de vista de respuesta operativa. De manera que, bueno, son muchas las coordenadas. Síguenos ahí por @EPSIC en Instagram, los que nos están viendo en Instagram. Sigan y suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita. Es importante porque si activan la campanita, cada vez que hagamos algo les notifica por ahí. A veces hacemos live o quick live donde damos un tip, alguna información importante. Vamos con los cursos del Reto Épsica. Si utilizan también la etiqueta, el hashtag Reto Épsica, van a ver unos cursos que hemos estado haciendo. Vamos con un curso de mecánica automotriz gratuito. Vamos a dar un curso de higiene ocupacional también gratuito. Es decir, tenemos muchas actividades, muchas acciones de formación gratuitas y, bueno, también algunas pagas por ahí. Qué bien, Helio. Bueno, pero no, todavía no te me vayas. Hay una última cosa que quería pedirte, porque a diferencia de las personas que trabajamos en seguridad, nombro mi caso, que nos ha tocado estar en la parte de las capacitaciones de seguridad contra incendio y uno maneja todos estos aspectos. Con el caso de Helio y con muchos colegas que también son bomberos, hay algo que es un elemento diferenciador, porque tú has estado en incendios, tú has combatido incendios y has visto lo que pasa después con la familia, con esa persona que está allí. Entonces me gustaría una reflexión desde ese punto de vista, Helio, de la importancia de la seguridad contra incendios, con toda esta experiencia que tú has tenido, creo que durante 20 años en el Cuerpo de Bomberos Universitario de Caracas. Sí, de hecho, cuando me tocó presentar el proyecto de Safety Go ante un Shark Tank, de un tanque de tiburones, como dice, un estanque de tiburones, un panel de inversores, una de las cosas que precisamente apelamos desde el marketing emocional es, y hablamos de eso, pusimos unas fotos de la familia feliz entrando a su casa con su perrito, y esa es alguna técnica que a veces utilizamos también en las capacitaciones, como diría nuestro amigo Pablo Pinto de Ludoprevención, con lo que es el marketing de la seguridad y salud en el trabajo, de ese tema emocional, y utilizando también técnicas de storytelling. Fíjate que cuando tú te imaginas o ves esa imagen de la familia bonita, el ideal de la familia llegando con su mascota y tal, qué chévere. Pero si ahora eso y pone una música alegre, divertida, le pones un freno a esa música y pones una música triste y pones una imagen en blanco y negro y ves unas caras tristes, devastadas de la familia, pensando qué voy a hacer, a dónde me voy a ir, 20, 30 años para construir mi hogar y hoy en día se devastó en cuestión de minutos por un incendio. Entonces ahí es donde a veces tú dices, oye, realmente es necesario invertir en prevención. De hecho, el ForoChat tiene un costo únicamente, un precio, perdón, de $1. $1 en Venezuela, estamos cobrando 200.000 bolívares. Eso es una Coca-Cola de 2 litros. Una Coca-Cola de 2 litros te dura un día. Una formación de seguridad para incendios te dura toda la vida. Entonces, no escatimes en eso y regálate esa información tan valiosa para ti y para tu familia. Bueno, muchísimas gracias, Helio. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. A las 23 personas que están aquí. Vayan directamente ahorita a la página de Éxica, escríbanse en el ForoChat, por allí nos veremos. Yo también voy a estar en esta próxima edición. Y bueno, Helio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conexión. Y estamos en contacto y nos vemos en la Transmedia. Gracias a ti y bueno, ya te dejo el compromiso de otro live que te he planteado varias veces y que tenemos por ahí. Para los que no lo saben, David y yo administramos como 20 grupos de WhatsApp, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad vial, de seguridad radiológica, de materiales peligrosos, de bomberos, incluso aunque David no es bombero. Y bueno, ya les dejo el cuento, todavía no lo hemos programado, pero la iniciativa, vamos a hablar de los personajes de WhatsApp.
de la gente, cómo se comporta en esos grupos de WhatsApp, que bueno, hay muchas anécdotas creo que ya tenemos 2 o 3 años con los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, Exactamente. David, a ti, y bueno, un gran abrazo a Carelis, de GDO Internacional. Y aquí estamos, en contacto siempre para sumar a la prevención. Bueno, chao, hasta luego.